Saludos jóvenes, vamos a hablar hoy acerca de lo que son los principios de los traumatismos y la fractura. Como ustedes sabrán, los accidentes de tránsito constituyen una verdadera causa de que los pacientes tengan que ir a sala de urgencia y emergencia. Por lo tanto, es bueno saber qué vamos a indicarle ante un paciente que va a sala de urgencia o emergencia con un trauma. Y esto es importante porque muchas veces perdemos tiempo con métodos de estudio que no tienen sensibilidad y especificidad para usted buscar o encontrar lo que usted sospecha que tiene. Entonces, es bueno saber qué vamos a indicarle y cuáles son los métodos que más sensibilidad tienen para estos pacientes con trauma. Tenemos que hablar entonces de diferentes tipos de fracturas, fracturas según fuerza aplicada, fracturas completas o incompletas, fracturas cerradas o abiertas, fractura por sobrecarga, fracturas patológicas y fractura de la infancia. Aquí vemos diferentes fracturas con algún grado de alineación, otra con pérdida de la alineación, algunas con un poquito de rotación, otras cabalgadas. Aquí vemos una fractura que está ligeramente desplazada en cuanto a su fragmento. Aquí vemos una fractura que tiene mucho tejido blando entre un fragmento y otro. Esto generalmente se debe a que hay tejido muscular. Por lo tanto, si se le va a dar tratamiento conservador, hay que esperar que baje el edema. Aquí tenemos una fractura que está totalmente cabalgada. La fractura está totalmente cabalgada y estas fracturas generalmente son las que producen acortamiento óseo. Si no se reducen bien, vamos a tener una disminución del tamaño de la extremidad con relación a la otra. Aquí tenemos una fractura alineada y aquí tenemos una fractura que tiene cierto grado de rotación, y esta generalmente también va a producir una deformidad a nivel de las partes blandas y óseas cuando se consolide, cuando se forme el callo óseo. Aquí vemos fracturas según la fuerza aplicada, vemos una fractura transversa, aquí podemos ver una fractura oblicua con ruptura de ambas corticales, aquí podemos ver una fractura mixta, o sea, oblicua y transversa, con ambas corticales rota también. Aquí tenemos una fractura con un desplazamiento importante de los fragmentos óseos. Aquí tenemos una fractura incompleta con una afección de una sola cortical. Vemos que es una fractura transversa con la afección de una sola cortical. Aquí tenemos una fractura oblicua con afección de una sola cortical y aquí tenemos una fractura mixta con afección de ambas corticales. Para nosotros valorar el hueso, independientemente de cuál sea, vamos a necesitar siempre dos proyecciones. Esto es porque en una sola proyección nosotros no podríamos ver si hay un daño óseo. Por eso es que cuando vamos a indicar una radiografía para ver huesos, siempre le ponemos AP y lateral o AP y oblicua, o sea, ver el hueso en dos proyecciones. En laboratorio, nosotros aprendimos que las proyecciones son la forma de cómo el rayo va a entrar y va a valorar, entonces, y va a penetrar el tejido. El AP significa que el rayo entra desde adelante hacia atrás. AP significa antero-posterior. Y lateral o oblicua, entonces, ya es la inclinación que va a tener el hueso. Miren aquí una radiografía de tobillo, donde podemos ver que en la vista antero-posterior o AP no se ve ningún grado de lesión a nivel del hueso. Pero cuando usted hace la vista lateral, usted se puede dar cuenta que hay una pérdida de la continuidad ósea del tercio distal del peroné que no podemos apreciar. Esto que vemos aquí corresponde a lo que es material de biosíntesis o yeso, ya que el paciente tiene una reducción conservadora por un yeso. Miren aquí otra vista apilateral de codo. En la vista anteroposterior o AP del codo,
podríamos decir que no hay nada. Si me mandan solo esa imagen, yo voy a decir que esa imagen está normal y que no hay hallazgo patológico en ese momento. Pero cuando yo veo la vista lateral, yo me doy cuenta que hay un desplazamiento de los cóndilos humerales en cuanto a la cavidad olecraniana, y entonces ahí me doy cuenta que está luxado, que el hueso se ha desplazado y que hay una luxación que yo no puedo ver en la vista P. Por eso, a partir de ahora, cuando ustedes indiquen una radiografía para ver hueso, entonces ustedes tienen que ponerle AP y lateral, ¿sí? O AP y oblicua. Si es muñeca, AP y lateral. Si es brazo, AP y lateral. Si es codo, AP y lateral. O AP y oblicua también podrían ser otras opciones. Aquí vemos diferentes grados de fractura en diferentes radiografías. Podemos observar lo que es lo que son fracturas. Aquí vemos a nivel de la epífisis distal del peroné. Ustedes saben que el hueso tiene tres partes. Las epífisis, que son proximales y distales, que son las partes que generalmente donde está cartílago de crecimiento. La diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y la metáfisis, que es la parte que une la epífisis con la diáfisis. Aquí tenemos una fractura del tercio distal del peroné o de la metáfisis peroneal, que es lo que une ya la parte distal con la parte media del cuerpo. Entonces ahí podemos observar esa fractura. Aquí podemos ver fractura a nivel de tercio medio de cúbito y radio. Aquí vemos una fractura a nivel de lo que es el tercio distal del fémur, casi llegando a los cóndilos. Podríamos también hablar de una fractura supracondilia. Aquí podemos ver fractura a nivel del tercio distal o de la metáfisis del peroné y de una contusión ósea a nivel de lo que es la tibia. Aquí podemos ver fractura del fémur con epícula ósea y desplazamiento. Estas son importantes porque cuando el paciente se moviliza con este tipo de fractura a nivel de miembros inferiores, estas epículas óseas que vemos aquí pueden lesionar las estructuras vasculares y el paciente entonces podría hacer un sangrado masivo y podría morir por hipovolemia. O sea, por eso siempre recalcamos cuando damos esta conferencia de que algunas veces por querer ayudar, si usted no tiene conocimiento, usted lo que va a hacer es daño. Porque si usted coge el paciente como si fuese un saco de arroz y lo tira rápidamente a una camioneta para que se vayan al médico con él, y usted no tiene conocimiento que si hay una fractura, esta fractura puede lesionar y puede seccionar la femoral superficial o la femoral profunda, entonces ese paciente podría tener compromiso vascular por pérdida de sangre considerable y entonces ese paciente podría morir. Entonces hay que tener cuidado con esto. Aquí tenemos también lo que es una fractura a nivel de la parte proximal de la tibia o una fractura del platillo tibial. Cuando nosotros vamos a valorar las lesiones a nivel de columna, independientemente sea cervical, sea lumbar o dorsal o sacra, generalmente vamos a ver que la tomografía tendrá mayor sensibilidad que la radiografía para nosotros valorar este tipo de lesión. Por ejemplo, aquí vemos en la radiografía lateral de cuello que hay un ligero desplazamiento de C3 sobre C4, de C4 sobre C5, perdón. Vemos a C4 que está como movido hacia adelante en relación a C5. Entonces, pero aquí no podemos apreciar que hay ningún tipo de fractura. Cuando hacemos la tomografía computarizada, nos damos cuenta que hay una fractura del cuerpo de C4 que no se ve allí en la radiografía lateral y que hay un poquito de protrusión de esa estructura ósea y esa fractura se ha rodado un poquito de forma discreta a lo que sería la cara posterior hacia el canal medular, que no se puede ver en la radiografía. Entonces está la importancia. En esta vista de tomografía, entonces en este corte
sagital de tomografía podemos valorar cómo entonces se rueda y podemos apreciar mejor la lesión a nivel de C4, C5. Miren aquí, en la radiografía lateral de cuello no podemos decir que se ve una lesión que pueda ser valorable por esta forma de estudio, este método de estudio. Cuando hacemos corte de resonancia magnética, aquí tenemos entonces el corte de resonancia magnética, y en este corte de resonancia magnética podemos ver que hay un aplastamiento. Estas son imágenes en T1 de resonancia magnética, y podemos ver que hay un aplastamiento a nivel de C5 con datos y con compresión hacia lo que es la médula. Esta es la médula que viene aquí, entonces vemos que hay un aplastamiento y hay un desplazamiento posterior después del aplastamiento que está comprimiendo lo que es la médula a nivel de C5. Ya este paciente generalmente tiene síntomas neurológicos y nosotros podemos valorarlo por resonancia magnética. Las fracturas patológicas son aquellas que no están asociadas a trauma. O sea, el paciente está sentado, como estoy yo en este momento, se va a parar. Cuando hace fuerza para parar, el hueso que está debilitado se rompe. Los familiares piensan que el paciente se cayó y que se rompió un hueso porque luego no se puede incorporar, no puede estar en bipedestación, pero ocurre todo lo contrario. El hueso primero se rompe y entonces luego el paciente se cae, aunque puede ser que con la caída también el paciente tenga algún tipo de fractura sobreañadida y entonces tenga fracturas múltiples. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que valorar cuando nosotros hablamos de fractura patológica. ¿En qué pacientes vamos a encontrar fractura patológica? Bueno, vamos a encontrar fractura patológica en pacientes que tienen problemas de osteoporosis, como es en el caso de las mujeres después de la menopausia, pacientes con problemas de osteopenia, pacientes con problemas de trastorno del metabolismo óseo, paciente falsémico, paciente con enfermedad avascular de los huesos, algunas enfermedades hemáticas, como mencionamos, el tumor de célula plasmática, los pacientes con mielomas múltiples, los pacientes con cáncer, cuando hay tumores óseos, van a tener fractura patológica, porque el tumor comienza a desarrollarse en el hueso y llega un momento que lo rompe y rompe las corticales. Y entonces, estas son las fracturas patológicas. No se asocian a trauma, se asocian a metástasis ósea, se asocian a cáncer del pulmón y a todas las otras patologías que nosotros anteriormente mencionamos. En los niños vamos a tener tres tipos de fractura. Una es la fractura en tubo, una es la fractura en tallo verde, que es cuando el hueso se rompe pero queda pegado por la cortical, porque los huesos en los adolescentes y en los niños es blando. Entonces, al ser blando, el hueso se rompe pero queda pegado por la cortical. Ustedes han visto cómo se rompen los tallos de lechosa. Ustedes han visto cómo se rompen las hojas de plátano, como que se decocotan. Eso es un tipo de fractura en tallo verde que ocurre en los niños. Otro tipo de fractura es la fractura de torus, que es como una línea de fractura que algunas veces puede ser hasta invisible, como podemos ver aquí a nivel del tercio medio distal o tercio distal del radio, una línea invisible, pero podemos observar un engrosamiento de la cortical a nivel de esta parte del hueso. La fractura de torus, que es como una línea, es como un caqueado. ¿Han visto los vasos cuando se fisuran? Usted ve una línea y usted dice, ese vaso está roto porque usted ve esa línea. Bueno, pues así mismo es, esa fisura es lo que nosotros vamos a ver en el hueso, en la fractura de torus. Y la otra fractura, es la fractura en tubo de plomo. ¿Han visto los tubos de plomo cuando se rompen? Que es como un abollamiento, como un hundimiento, como un sumío, como decimos nosotros en término popular. Pues ese abollamiento es un tipo de fractura que también puede ocurrir en los niños y es una fractura
que generalmente nosotros tenemos que considerar. Hubo un señor llamado Salter Harris que hizo una clasificación para este tipo de fractura. Entonces, esto es útil para ver qué tipo de tratamiento en base a los tipos de fracturas epifisarias en la niñez, ver qué tipo de tratamiento se le va a dar. ¿Por qué esto? Ustedes saben que los niños tienen un proceso de crecimiento y tienen lámina o cartílago de crecimiento. Si el cartílago de crecimiento se rompe, entonces ese niño tendrá un problema porque va a tener un hueso que va a estar creciendo en condiciones normales y otro hueso que por tener afección de cartílago de crecimiento con ruptura del mismo, entonces ese hueso no va a crecer en la misma proporción que el otro hueso por esa fractura. Eso va a traer como resultado que el niño tenga acortamiento óseo y que quede cojo, ¿no? Por el acortamiento óseo. Entonces, este tipo de clasificación de Salter-Harris lo que hace es que muestra en base a lo que son las fracturas con afección o no de la epífisis y de la posibilidad de que se afecte el cartílago de crecimiento, de tener una modalidad terapéutica especial para estos niños para que queden sin problema. Hay otro tipo de fractura que ocurre en los niños y en los adolescentes, que es la fractura incurvada, donde el hueso se dobla pero no se rompe. Generalmente ocurre por presión. Es como una canción que anda por ahí. Yo me doblé pero no me rompí. Bueno, pues la fractura incurvada de cúbito y radio, que generalmente es muy común en adolescentes y en niños, generalmente se da cuando se rompe la cortical y el hueso se incurva o se dobla, como podemos ver aquí a nivel del tercio proximal, podemos observar de cúbito y radio cómo ocurre la incurvación en relación a estos dos huesos. Otro tipo de fractura también que son atípicas. Lo que le decía ahorita, la importancia de la tomografía computarizada y la resonancia cuando nosotros tenemos lesiones a nivel de columna. Aquí podemos ver que hay una lesión a nivel de columna cervical, específicamente a nivel de C5, C6. Cuando hacemos la tomografía nos damos cuenta de que sí, incluso hay un fragmento óseo que está a nivel de lo que es el agujero de conjunción que está a nivel de este foramen, y también podemos valorar que hay una lesión que se ve por resonancia magnética, una resonancia magnética que se mete al canal medular. Aquí podemos observar que sí, que hay el fragmento óseo se mete al canal medular, y aquí podemos ya observar que sí, que está obstruyendo la médula a nivel de C5 y C6, y entonces esto es importante porque ya el médico neurocirujano o cirujano de columna, que son los que ven estos pacientes, saben que esos pacientes podían tener secuelas neurológicas y entonces considerarían o no el procedimiento quirúrgico y la fijación con material de osteosíntesis la columna, en este caso para evitar que el paciente quede con hemiplegia o que quede con cuadriplegia total, porque está a nivel muy alto, a nivel de C5 o C6. La importancia de la tomografía y de la resonancia magnética en estos casos. Cuando vamos a valorar la pelvis, también necesitamos hacer tomografía computarizada porque tiene mayor sensibilidad la pelvis. Aquí podemos valorar lo que es una radiografía, que podemos ver una discreta línea de fractura a nivel de la rama derecha del pubis, pero cuando observamos la tomografía nos damos cuenta que sí, nos damos cuenta de la fractura, nos damos cuenta que a nivel de hueso cosal o la cavidad coxofemoral está rota también. Entonces esto es importante. En las imágenes de la derecha lo que queremos significar es que cuando hay pacientes con trauma, sobre todo trauma cerrado, que el paciente tiene trauma óseo y trauma cerrado de abdomen, tenemos que auxiliarlo de la sonografía para valorar los órganos Tiana. Eso es los riñones, el hígado, el vaso
el vaso que es el órgano que generalmente más se afecta, luego el hígado está un poquito más protegido, los riñones, y sobre todo para nosotros buscar líquido en la cavidad abdominal, que más que líquido es sangre. Entonces, aquí nosotros podemos valorar los espacios donde se va a acumular sangre de manera habitual cuando hay trauma cerrado de abdomen, que son el espacio de Morrison o espacio patorrenal que está entre el riñón derecho y el hígado. Aquí vemos una línea hipoecogénica correspondiente al líquido. El espacio pleno renal que está entre el riñón izquierdo y el vaso, y las correderas paracólicas. Las correderas paracólicas también podemos valorar en estos pacientes. Otros espacios generalmente son el suelo pélvico, que vamos a verlo a través de la sonografía suprapúbica para valorar el suelo pélvico, sobre todo cuando sospechamos lesión a nivel de la vejiga, y también la región subsifoidea cuando hay trauma torácico y sospechamos que el paciente pueda tener derrame pericárdico. Eso lo vamos a ver a nivel de epigastrio. Señores, cuando hay trauma a nivel de cabeza, no pierdan tiempo haciendo radiografía, porque la mayor parte de las fracturas no son visibles por radiografía simple. Váyanse de una vez a tomografía, que aparte de que podemos ver el hueso, también podemos ver el parénquima cerebral y el cerebelo. La tomografía, que tiene el juego de ventana, y usted puede ver ventana ósea y ventana parenquimatosa, aquí podemos observar que en la ventana ósea, yo no estoy viendo el parénquima, hay una lesión a nivel frontal derecho, en la ventana ósea. En la ventana parenquimatosa yo puedo observar unas imágenes hiperdensas. Acuérdense que tomografía a nivel frontal derecho. Acuérdense que cuando usted está viendo un estudio de frente, todo lo que queda a la izquierda suya es el lado derecho del paciente. Entonces, a nivel frontal derecho o a frontal bilateral, se ven unas imágenes hiperdensas, y esto, si nosotros medimos las unidades de Hounsfield, que ya le dijimos que es una de las características que tiene y una de las ventajas y bondades de la tomografía, que las densidades de las cuales hablamos al principio del curso, usted puede medir. Y aquí usted puede medir si es hueso, si es sangre, si es agua, si es líquido, si es tejido cerebral normal, si hay isquemia. Todo eso se puede medir por tomografía, y aquí entonces nosotros podemos ver que hay unas hiperdensidades. La del lado derecho se ve como una hipodensidad que la está rodeando, y esto no es más que una contusión hemorrágica con edema a nivel del sangrado, un edema perilesional, porque la sangre generalmente produce irritación a nivel del parénquima. Aquí vemos también que a nivel de los espacios subaranoideos, en las cisternas basales hay líquido. En esta imagen podemos ver que el lóbulo cerebeloso izquierdo, acuérdense que está a mi derecha, entonces este lóbulo cerebeloso izquierdo es también, podemos valorar que tiene lo que es una lesión. Y entonces aquí ya podemos hablar acerca de lo que es este tipo de lesión. El síndrome del niño maltratado es otra de las entidades que debemos tratar aquí en este capítulo de trauma. Generalmente ocurre en niños de 1 a 18 meses, o sea, desde el primer mes hasta el año y medio. Y esto es porque ya después del año y medio algunos niños ya hablan, se quejan, lloran con más fuerza, y entonces van a quejarse de que le están dando. Ya pueden hablar y decirle que le están dando golpes, y pueden manifestar algún tipo de conducta de rechazo hacia quien lo está maltratando. Los huesos que más se afectan en el síndrome del niño maltratado son fémur, húmero, tibia y cráneo. Esos son los huesos que más se afectan en este síndrome del niño maltratado. ¿Qué es importante que nosotros podamos valorar en esto? Que aquí nosotros vamos a tener diferentes grados de fractura en diferentes huesos. Podríamos tener una fractura en el fémur que ya está consolidando, pero hay una fractura en el húmero que es más reciente, una fractura en la tibia que no tiene tanto tiempo. Entonces usted dice, no, pero este niño o se está cayendo mucho o lo están golpeando en la casa, porque tiene varias fracturas en varios huesos con varias fechas diferentes de consolidación. Entonces,
ahí nosotros podemos darnos cuenta de lo que es el síndrome del niño maltratado. Hay que hacer diagnóstico diferencial con los traumatismos del parto, dice parto, pero es parto, porque los niños macrosómicos, los niños que son mayores de 8 libras y media, 9 libras, podrían tener problemas cuando van a nacer por vía baja o por vía de parto. Por eso, ya los niños macrosómicos, que generalmente se diagnostican por sonografía, se desembarazan por vía alta, por vía de cesárea, porque algunas veces se podían atascar en el canal de parto. Si vienen con una presentación de cara o de hombro, usted tendría que maniobrar, buscarle la clavícula, romperle la clavícula, para entonces que el niño pueda salir. Algunas veces se aplican forceps que también pueden tener lesiones a nivel de los huesos del cráneo. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con estos traumatismos del parto. También hay que ver los pacientes con hiperparatiroidismo que pueden tener este tipo de afecciones, la paciente, los pacientes con raquitismo, los pacientes con sífilis o la madre sífilis, la paciente con parálisis cerebral, también podríamos tener este tipo de afecciones de síndrome del niño maltratado. Esa imagen ya la vimos más tarde, la vimos ahorita. Entonces, ¿cuáles son las fases de curación de la fractura? Miren, las fracturas van a tener diferentes fases de curación. Tienen una fase inflamatoria, una fase reparativa y una fase de remodelación. ¿Cómo se explica esto en imágenes? Aquí la vamos a ver. Y vemos que hay una fase inflamatoria, que es la primera, donde ocurre la fractura. Aquí vemos una fractura a nivel de tibia y peroné. Aquí ocurre una fase reparativa, donde ya se está formando la nube ósea o el callo óseo y se está consolidando. Y en esta imagen tenemos una fase remodelativa, donde usted, por mucho que se esfuerce, no puede ver ya dónde estaba la fractura. Y aquí entonces podemos valorar esta fase de la fractura, la fase remodelativa, la fase reparativa y la fase inflamatoria o la primera fase. ¿Qué influyen en la curación de la fractura? La edad. Por eso usted va a ver que mientras más joven sea el paciente, más rápido se va a curar esa fractura ósea. La nutrición es importante. Yo siempre he dicho a mis alumnos que el niño o el paciente que está bien papeado, que está bien comido, se va a sanar rápido y va a consolidar su hueso primero que el que está mal comido o está hipopapeado, que tiene hipopapemia, poco papeo. Porque no es igual el paciente que en la mañana se toma su chocolate de maíz, que se toma su pan con jamón y queso, que toma proteína, que toma leche, al paciente que tiene que desayunarse con un pancito de eso empacado al vacío que hay ahora y que algunos políticos están dando, con un juguito de uno que hacen en Moca, Tampico, o una bebida carbonatada, que no voy a mencionar el nombre para no darle promoción. Entonces, el que está bien comido se sana primero. Eso es lógico. La inmovilización es importante. Por eso ustedes ven que hay dos tipos de forma de tratar la fractura. Una es con yeso, que es inmovilización o de manera conservadora. El yeso permite que el hueso no se mueva y que se forme un callo óseo para que entonces consolide. Otro es con material de osteosíntesis, que son los clavos, los tornillos, las placas, los fijadores externos, que generalmente es lo que más se está utilizando porque son los que menores secuelas dejan en material de osteosíntesis. Hay mucha gente que dice, ven acá, ¿por qué ahora todo el mundo lo operan y antes se ponía en yeso? Bueno, precisamente porque quedan con menos secuelas cuando se operan. La infección influye también para para la curación de la fractura, que los fragmentos estén vascularizados, eso influye. La gravedad del traumatismo, no es igual un trauma conminuto, con fractura conminuta, con mucho desplazamiento óseo, que una fractura única, que generalmente usted puede alinear los fragmentos y se van a mejorar. Y las lesiones neurológicas también son importantes que nosotros podamos valorar. Aquí vemos lo que es material de osteosíntesis, vemos un material de osteosíntesis en lo que es el tercio distal del cúbito, una placa atornillada en este caso. Aquí vemos lo que es un clavo intramedular,
a nivel de la tibia, una fractura de tibia y peroné con un clavo a nivel intramedular, y aquí vemos que a nivel del cuello quirúrgico hay una fractura del fémur y tiene unos tornillos que se han utilizado para fijación. ¿Cuáles son las complicaciones que van a tener la fractura? Una consolidación retrasada. Eso es cuando el hueso dura mucho y el paciente tiene 2 meses, 3 meses y todavía no pega, y entonces ahí el médico decide que ese paciente hay que operarlo y ponerle material de osteosíntesis. La consolidación defectuosa, que cuando se forma el callo óseo, pero se forma muy artrósico, muy rugoso, y generalmente aparecen tumefacciones o una totuma, aparece una deformidad en la articulación porque se formó un callo óseo muy artrósico. Algunas veces eso ocurre mucho cuando se le da tratamiento conservador y el yeso no queda bien apretado y el paciente tiende a estar moviendo el miembro o en la parte afectada y se va formando un callo óseo sobre otro callo óseo sobre otro callo óseo y entonces produce una consolidación defectuosa. El acortamiento óseo, que es lo que ocurre cuando el paciente tiene una disminución de las extremidades por pérdida ósea o porque la fractura se cabalgó, y esto generalmente es una complicación. No debe ocurrir porque los peloteros se rompen hueso y no quedan cojos. Porque usted se imagina un pelotero cojo corriendo de home para primera, o no va a poder robar base. Los beisbolistas, los futbolistas, los baloncetistas se rompen hueso y no hay acortamiento óseo. O sea que por eso hoy en día se le da ese material de osteosíntesis para evitar este tipo de afección. Hay necrosis aséptica, que también son complicaciones, infección. Hay osteoporosis postraumática que podría ocurrir. Hay complicaciones a otros órganos y dentro de esta tenemos que tomar en cuenta el tromboembolismo y la embolia grasa, porque esta, junto con la rhabdomiólisis, si usted no se descuida, puede matar al paciente. Todo paciente que después de una fractura de huesos largos, entiéndase tibia, fémur, cadera, húmero, clavícula, tiene tos, dificultad respiratoria y tiene también dolor torácico, ese paciente podría tener o un tromboembolismo pulmonar o embolia grasa. A esos pacientes hay que hacerle angiotomografía, hay que hacerle otro tipo de marcadores, gases arteriales, para usted ver si ese paciente está haciendo un tromboembolismo, porque generalmente un 35% de esos pacientes podrían morir si usted no le hace diagnóstico a tiempo. La miositis osificante es otra de las complicaciones. La gangrena, la famosa cangrina, que el pueblo le llama, que no es más que la necrosis del tejido por afección de una bacteria o un Clostridium. La rhabdomiólisis, que ocurre cuando hay mucho tejido, cuando hay mucha destrucción del tejido muscular, entonces aumentan unos elementos en sangre que son la CPK y la LDH, eso produce parálisis de músculo y luego le va a dar parálisis de los músculos respiratorios y el paciente habrá que meterlo en ventilación si no va a morir. Y el síndrome compartimental es cuando hay mucho edema y generalmente ocurre cuando se le pone yeso al paciente con edema y entonces luego comienza a acumularse el líquido en el compartimento de los músculos, el músculo crece, estalla, se rompe y ese paciente hay que quitarle ese yeso. Aquí vemos entonces lo que son algunas de las complicaciones de la fractura en la proyección AP. Vemos callo de fractura a nivel del borde del cúbito, como podemos ver aquí. Eso es una artrosis. Vamos a ver ahí a nivel del cúbito cómo hay callo óseo. Aquí podemos valorar lo que es una lesión ya diferente. Vemos una lesión diferente. También a nivel del cúbito en esta radiografía de antebrazo, y aquí podemos observar lo que es una falta de consolidación o una pseudoartrosis a nivel del mismo. Bien, jóvenes, espero que esta conferencia le pueda ser de ayuda en lo que es su proceso de formación y que ustedes puedan tomar estos criterios en cuenta cuando estén en sala de urgencia y llegue algún paciente con algún tipo de estas lesiones.